Hola a todas y a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a un video más a mi canal. Espero que hayan pasado unas felices fiestas y les deseo lo mejor para este año 2021, que todas sus metas y propósitos los cumplan de la mejor manera. Una vez dicho lo anterior, empezamos con el video de hoy. El tema del día de hoy es: ¿qué es la propiedad intelectual? Tal vez tengas una noción de qué es la propiedad intelectual. Tal vez te sabes una definición concreta de la propiedad intelectual. Cualquiera que sea el caso, este video te va a servir para afianzar tus conocimientos acerca de la propiedad intelectual. Habría que hacer la mención de que a nivel internacional existe The World Intellectual Property Organization, que en su traducción al español es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Eso en el ámbito internacional, y muchos de los países de habla hispana como habla inglesa y de todas las partes del mundo están afiliados o han firmado convenios de esta organización, que se le conoce en español como la OMPI. Ese es el caso de México. México ha ratificado convenios de propiedad intelectual con esta Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Además, en México contamos con una propia organización o instituto que se le conoce como el INPI. El INPI, por sus siglas, significa Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es cierto, no es lo mismo intelectual que industrial, pero para los fines de este video, habría que entender que el INPI es lo mismo que la OMPI, pero a nivel México, no a nivel internacional. Así que, una vez dicho lo anterior, podemos empezar a hablar un poquito de qué es la propiedad intelectual. De seguro te suene derechos de autor, que yo no puedo hacer fotocopias de libros si no me lo permite el autor, que grabar películas en el cine y subirlas a internet para lucrar de esa manera sería piratería y estaría infringiendo los derechos de autor, que hay marcas registradas, que yo no puedo utilizar su nombre si no tengo la autorización del titular. Claro, hay muchas cosas que involucran la propiedad intelectual, pero ¿realmente sabes cuál es una definición de propiedad intelectual? No te preocupes si no la sabes, para eso es este video. Y justo en un curso que tomé de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la primera lección o el módulo 2, que habla de qué es la propiedad intelectual, nos comienza a decir que no hay realmente una definición formal de lo que podríamos entender como propiedad intelectual. Sin embargo, empezamos a construir esta definición de propiedad intelectual separando estas dos palabras. Y lo primero que se nos explica es qué es propiedad. Y se nos dice que el titular de la propiedad tiene libertad para utilizarla como desea, siempre que ese uso no infrinja la ley, y para impedir a terceros que utilicen así ese objeto de su propiedad. Ahora bien, claro, si yo digo que yo soy propietario de este cubo Rubik, yo puedo impedir que alguien más se lo lleve nada más porque sí, si yo no le di la autorización. Y este concepto de propiedad, que no me voy a meter tan de fondo, es algo que vivimos día al día. Si alguien es privado de sus pertenencias, se le está robando porque se le está sustrayendo de su posesión lo que es de su propiedad, ¿cierto? Entonces, una vez que entendemos que las cosas materiales que existen en el comercio y que son naturales pueden ser objeto de apropiación y por ende ser objetos de ser propietario yo, por ejemplo, de este cubo, ¿cómo podríamos nosotros decir entonces que podemos ser dueños o podemos ser propietarios de lo que está en el intelecto? Porque de ahí viene intelectual. Bueno, pues se nos simplifican las cosas
cuando la misma Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos dice que la expresión propiedad intelectual se reserva a los tipos de propiedad que son el resultado de creaciones de la mente humana, del intelecto. Es decir, si bien es cierto que no tenemos en la mayoría de los casos algo físico, algo que podemos apropiar con nuestras manos, claro que podemos pasar las creaciones de la mente humana a cosas materiales. ¿Cómo está eso? ¿Podría ejemplificar? Claro que puedo. Y es que cuando a un autor de a un escritor se le ocurre una historia, el hecho de que esté en su cabeza no va a tener esta protección de la propiedad intelectual. Tiene que plasmarla en un libro y en el momento en el que él plasme su idea, su historia, el cuento que él quiera contar, su libro, en ese momento el libro va a ser la materialización de su intelecto y eso que surgió de su intelecto va a poder ser sujeto de protección de la propiedad intelectual. En este caso específico del libro, del derecho de autor, que lo veremos en el próximo video. Pero entonces, también se nos hace una mención que en el convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la expresión propiedad intelectual no tiene una definición más formal que la que acabamos de ver, que son resultado de creaciones de la mente humana. Y para tener un poco más claro cómo entonces podemos ir creando una definición de lo que es propiedad intelectual, me sirvo de leer el artículo 2.8 del convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, que dice como sigue: las obras literarias, artísticas y científicas, las interpretaciones de los artistas, intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión, las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales, la protección contra la competencia desleal y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. Y todo este artículo 2 del convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo, en su punto octavo, es lo que abarca la propiedad intelectual, al menos en un ámbito internacional. Recordemos que cada país va a poder estar alineado a la OMPI o no. Eso ya dependerá del país en donde ustedes habiten. Como les comentaba al principio del video, en México da la casualidad que el INPI sí, o el Estado mexicano sí ha ratificado los convenios de la OMPI y por ende hemos tomado muchas bases de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para luego el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial empezar a trabajar y poder regular el tema de la propiedad intelectual en nuestro país, pero puede haber países que no estén afiliados a la OMPI, que tengan sus propias disposiciones acerca de la propiedad intelectual. Interesante, ¿no? Y por último, me gustaría, a manera de lista, mencionar cuáles son las cosas que abarca la propiedad intelectual. Claro, el artículo 2.8 del convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo, sí, pero ¿cómo le podemos tener títulos un poco más comprensibles, un poco más comunes para poderlos grabar? Bueno, son 6 cosas las que la propiedad intelectual va a proteger. La primera, el derecho de autor. La segunda, los derechos conexos. La tercera, las patentes. La cuarta, los dibujos industriales. La quinta, las marcas. Y la sexta, la competencia desleal, que también podríamos decir
que dentro de estas 6 categorías también podemos encontrar las denominaciones de origen. Si no sabes ni qué es 3 de las 6 cosas que acabo de mencionar, no te preocupes, te puedes suscribir a mi canal, que en los próximos videos estaré dando una explicación concisa, tal vez, pero clara, de qué es lo que podemos entender de cada uno de estos puntos que protege la propiedad intelectual. Así que ya lo sabes, si te gustó, dale like a este video. Te voy a invitar a que compartas este video con las personas que crees que les pueda interesar o que creas que estaban buscando información acerca de la propiedad intelectual. Compártelo con las personas que les pueda servir. No con tus amigos, porque tal vez a tus amigos no les sirva, no les funcione, pero eh, mientras más compartan estos videos, más me motivo yo a seguir subiendo este tipo de contenido. Así como suscríbanse a mi canal si es que les gustaría ver más contenido de temas de derecho. Y sin nada más que agregar, solo agradecerles por quedarse hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima.